Gloria al Señor. Vamos a poder también tener una palabra para nosotros a esta hora de la tarde y yo quisiera hablar, como ya venía señalando, acerca de este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de recordación del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de nuestro bendito Señor Jesucristo. Hay un salmo que es el Salmo 22, que es uno de los salmos mesiánicos, así se le llaman a los salmos que hablan acerca de Jesucristo y de la misión de Cristo, y este salmo es uno de ellos. Y solo a modo de introducción, quisiera hablar en esta hora, tomando los versículos 7 y 8 que dicen: todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ciertamente aquí hay una profecía que habla acerca de lo que el Señor Jesucristo iba a vivir, el dolor, el oprobio, la angustia que significaba llevar la cruz, cargar la cruz. Ciertamente algunos meneaban la cabeza como criticándole y sacándole en cara, diciendo: ¿por qué él no se puede salvar ahora si a otro salvó? La historia de la crucifixión claramente no necesita comentarios. Todo su poder reside sencillamente en la narración, en los hechos que encontramos nosotros allí en la Santa Escritura. Lo único que podemos hacer es pintar su trasfondo para que el cuadro pueda parecer lo más claro posible. No obstante, dependemos del Espíritu Santo para que pueda llevarnos a una comprensión más clara, más cabal, más determinante para nosotros de lo que sucedió en aquel tiempo. Un hecho que tuvo su historia, que tuvo su lugar, que tuvo su data, pero que es un hecho que fue prácticamente un reflejo de lo que Dios había establecido en la eternidad, para que el hombre, la mujer, ¿no es cierto?, pudiera tener la posibilidad de volverse a Él, de caminar hacia Él, de ponerse en paz con Él. Bueno, todo esto sucede en un contexto en que había, ¿no es cierto?, ciertas formas de ejecutar a los criminales, y ciertamente esta forma de la crucifixión es una de las más horrendas que se pueden señalar. De hecho, cuando se condenaba a un criminal, se le conducía a la muerte por un camino largo, lo más largo posible, para que la gente pudiera verle y para que la gente pudiera escarmentar y decir: ojalá yo nunca me encuentre en el lugar de aquellos condenados. Pero antes de esto, la Biblia relata que Jesús ya había pasado los terribles azotes, había sido golpeado, había sido azotado. Después había soportado las burlas de los soldados, y antes de todo eso le habían estado interrogando casi toda la noche. Es decir, físicamente estaba exhausto, estaba agotado y vacilaba, dice la Escritura, bajo el peso de la cruz. Y yo quisiera que pensemos en esto por un momento. Considérese lo que ya él había soportado, había aguantado en las últimas 15 horas desde que fue llevado a ese lugar. Hay una atmósfera tensa, ¿no es cierto?, desde el aposento alto, cuando él comparte con sus discípulos y Judas es el discípulo que le traiciona. Luego tenemos las agonías del Getsemaní, su oración allí delante del Padre, donde su sudor, dice la Escritura, que era como grandes gotas de sangre. Tenemos la deserción de los discípulos, aquellos que le habían profesado fidelidad, lealtad, ahora estaban huyendo, atemorizados, confundidos por todo lo que estaba ocurriendo. La Biblia también nos narra la tortura de un juicio completamente hipócrita ante el Sanedrín, la burla que recibió en el palacio de Caifás,
la negación de su discípulo más prominente en el caso de Pedro, el juicio ante un juez injusto, corrupto, el terrible suplicio que él sufrió, los azotes, la pronunciación de una sentencia de muerte sobre él y el abuso al que fue sometido por los soldados en el pretorio. Oh, claramente hay mucho que contar. Hay muchas situaciones que se dieron en ese tiempo y que ciertamente podemos considerar, aunque sea, ¿no es cierto?, de una manera muy vaga, todos los sufrimientos que padeció nuestro Señor. No es fácil poder tener una noción clara de lo que realmente sufrió en aquel tiempo por nosotros. Él estaba padeciendo, escúchelo bien, él estaba padeciendo bajo la ira de Dios porque sobre él le fue imputado el pecado, el castigo del pecado de todos nosotros. Y ciertamente él llegó más allá de todo sufrimiento humanamente concebible, porque es increíble cómo él pudo llevar la cruz siquiera una corta distancia después de todos los padecimientos a los cuales había sido sometido. Era difícil. Ciertamente él sucumbió bajo el peso de la cruz y los soldados obligaron a un tal Simón de Cirene que pasaba camino a la ciudad a que llevara la cruz. Pensemos en esto. Yo creo que esta semana tiene que ser una semana de reflexión, una semana de pensar en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Mateo 27:32 en adelante dice que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A esto obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice, no quiso beberlo. Jesús fue debilitado por 6 injustos juicios, una noche sin dormir, el azote con el látigo y sin alimento, se caía bajo el peso de su cruz. Los soldados obligaron a este hombre que pasaba camino a la ciudad a llevar la cruz. No sé si lo habrá hecho de mala gana, pero los soldados romanos tenían el derecho de exigir servicio a cualquiera que estuviera a su alcance, sobre todo a un extranjero. Y Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, se refieren también al lugar donde fue puesta la cruz de nuestro Señor Jesucristo y se le llama el lugar denominado Gólgota, lo cual parece indicar un lugar que era muy conocido para todos ellos. Juan agrega que había un huerto en el lugar donde Jesús fue crucificado, el Gólgota. El Gólgota, un término arameo que significaba algo así como calavera o como cráneo. El término calvario se deriva de esa palabra calavera. El término griego que Mateo usa para traducir Gólgota es cranión, del cual viene la palabra cráneo, lo que indica de manera muy probable que ese monte en el cual fue crucificado el Señor, ese cerro, tenía la forma de una calavera o de un cráneo. Y en el extremo norte del cerro del templo había una formación que tiene esa apariencia, y entonces algunos historiadores, algunos estudiosos han pensado que ese podría ser el lugar en donde fue levantada la cruz de Jesús, aunque aún quedan dudas al respecto. La incertidumbre en cuanto al lugar de la crucifixión. Quizás nosotros no sabemos esas cosas. Quizás no podemos precisar el lugar, pero sí sabemos el hecho histórico del cual nuestro Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo, padeció siendo clavado en aquella cruz del Calvario, en aquel lugar a vista de todos los que pasaban, y la gente, muchos se burlaban de él, como decíamos, muchos meneaban la cabeza diciendo cómo él no se puede salvar a sí mismo, si él dice que tiene poder para salvar. Hermanos, qué tremendo es todo esto. Ciertamente se llega a crispar, ¿no es cierto?, los vellos del cuerpo cuando podemos darnos cuenta de lo que realmente sucedió.
Algo terrible, hermanos, algo totalmente horrendo, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces me pregunto cómo puede haber gente que duda del amor de Dios viendo la cruz, contemplando la cruz del Señor Jesucristo. Él se dio por entero hacia nosotros. Él pagó un precio, un castigo que no lo merecía, que no le pertenecía, pero lo hizo por amor a nosotros. Y entonces podemos ver el sufrimiento del crucificado, aquellas horas allí en esa cruz, sufriendo y padeciendo. Allí el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 35 en adelante, dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hermanos y amigos, al llegar a este punto en el relato del Evangelio, uno piensa que se debiera encontrar una descripción en detalle del sufrimiento físico de Jesús, pero a pesar de la realidad innegable del sufrimiento inhumano e indescriptible de Jesús, los evangelistas no querían distraer la atención del propósito redentor de la muerte de Jesucristo. El sufrimiento más penoso fue cuando se sintió separado del Padre por el pecado del mundo que llevaba sobre su cuerpo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puede haber palabras más pletóricas de dolor, de angustia, de desesperanza, aquellas que clamó nuestro Señor y Salvador desde el madero de la cruz. Su Padre, aquel que había estado en una perfecta unidad y en una perfecta comunión con Él, ahora lo abandona en ese momento difícil y la tierra oscurece porque está sucediendo algo grande. Los soldados tenían derecho a apropiarse de los vestidos de los que eran crucificados. La ropa que repartieron consistía básicamente en 5 piezas: los zapatos o sandalias, el turbante, la faja o el cinto, la ropa interior y el manto. Normalmente 4 soldados clavaban al preso a la cruz. A cada soldado le tocaba una prenda de más o menos o de igual valor, pero el dueño del manto se decidía echando suertes. Mire todas estas cosas. Comenzamos a ver así el cumplimiento de varios detalles de este Salmo 22, quizá el más mesiánico de todos los salmos. Pilato mandó a colocar la causa judicial de Jesús. Esto es el motivo por el cual él fue crucificado, y decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Los 4 evangelios mencionan este hecho, aunque en Mateo, que a través de su evangelio hace hincapié en Jesús como rey, Juan agrega algunos detalles más de interés. La cruz estaba en un lugar sobresaliente, pues muchos judíos leían la causa escrita. El letrero, dice, estaba escrito en hebreo para que lo leyeran los judíos, en latín para que lo leyeran los romanos y en griego para que lo leyera el resto de la humanidad. Los sumos sacerdotes protestaron por el texto del título, pidiendo un cambio. Esto no puede ser, él no es nuestro rey. Sin embargo, Pilato no estuvo dispuesto a hacer ese tipo de concesiones. Y dice la Escritura: muchos de los judíos leyeron este título,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. No escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Y respondió Pilato diciendo: lo que he escrito. La tentación en la cruz fue muy pesada, pero a la vez puso a prueba el gran amor de Jesús por los pecadores. Los hombres ponen en duda su poder, su cualidad de ser hijo de Dios y de ser hechos y de ser un hecho de salvación hacia otros, incluso su confianza en Dios. Todo lo ponen en duda. Si tuviese poder, decían ellos, tendría que demostrarlo en ese preciso momento y emplearlo para sí mismo. Pero el poder de Jesús se muestra justamente cuando Él desiste usarlo para sí mismo y sufrir voluntariamente lo que nosotros teníamos que sufrir. El abandono de parte del Padre. Estimados amigos y oyentes, no existe amor más grande que el amor de Jesús. Muchas personas usan hoy una cruz sobre su pecho como adorno, pero en la época de Jesús, la cruz era un símbolo de vergüenza. De todas las cruces que nosotros queramos mencionar, las cruces de los cementerios, las cruces de las iglesias, las cruces de uso personal, la cruz de Cristo es única. ¿Y sabe por qué es única? Porque señala que en ella Dios colocó el único medio para salvar a los hombres. Cristo, al morir en nuestro lugar, pagó nuestras deudas para con Dios, tomó los pecados de los hombres y los clavó en la cruz con el fin de que nosotros no tengamos que ser condenados. Esta cruz señala que sobre ella Dios ya no tiene necesidad de algún otro sacrificio. La muerte de Cristo en la cruz, mi estimado, es más que suficiente. Y ya no se repetirá en la historia una muerte como esta para pagar los pecados que han sido borrados y perdonados. Y esa cruz, la cruz de Cristo, señala que en ella está la única, escúchelo bien, la única oportunidad de salvación. Esto es posible si la persona cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y le confiesa como Señor y Salvador. Aceptar por fe la obra de la cruz, su muerte y su resurrección, es aceptar la ocasión que Dios pone al alcance de los hombres para que sean salvos. La cruz de Cristo es única, por cuanto en ella ha muerto el Hijo de Dios, el único ser que mostró real amor y bondad. Pero esta cruz también indica el medio que salva a los hombres de una condenación segura. Mediante un solo sacrificio sobre esta cruz, los hombres que creen pueden ser salvos con solo confesar que aceptan la obra redentora de Dios. Alabamos al Señor Jesucristo por su cruz. Alabamos al Señor por su sacrificio de amor en ese vil madero llamado la cruz. Pero alabamos también al Señor porque Él no quedó pendiente de la cruz ni quedó cautivo de la muerte, porque Él también resucitó. Gloria a su nombre. Él resucitó de entre los muertos al tercer día y con esa resurrección nos da garantía, escúchelo bien, nos da garantía de que todo el que cree en su nombre vivirá eternamente y para siempre. Mi pregunta es si usted cree en ese Cristo, si usted cree en el sacrificio del Señor. Si no lo ha hecho, hágalo ya. Acérquese a Cristo y vivirá. Acérquese a Cristo y tendrá la vida eterna. Este Cristo Jesús que murió, que estuvo allí sepultado en una tumba, Él también resucitó y hoy alabamos su nombre porque Él vive y porque Él reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén y amén.